Hola, ¿cómo están? El día de hoy estaremos desarrollando la clase número 4. Primeramente vamos a estar analizando algunas formas de onda en nuestra carga. El circuito que estamos viendo es denominado rectificador de media onda. Vamos a resaltar los componentes que tenemos en el mismo. Tenemos una carga resistiva, tenemos nuestro diodo y nuestra fuente de tensión alterna. Esta forma de onda que estamos viendo aquí correspondería a nuestra fuente de tensión alterna con un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Debido al diodo, entonces vamos a tener que observar en qué momento tenemos una conducción directa y una polarización inversa. Cuando tenemos el semiciclo positivo en nuestra fuente de tensión, nuestro diodo se encuentra polarizado de manera directa, ya que tenemos una tensión positiva y aquí el terminal positivo en nuestro diodo. Entonces, por eso habría corriente en el primer semiciclo, que es positivo. Luego, cuando tenemos el semiciclo negativo en nuestra fuente de tensión, que sería esta, el diodo estaría polarizado de manera inversa, ya que tenemos aquí el terminal positivo y estaríamos teniendo una tensión negativa. Entonces entra en una polarización inversa y no conduce. A efecto de eso es que tenemos esta forma de corriente en nuestra carga resistiva. Ahora vamos a ver otro circuito. Este circuito es un convertidor de corriente alterna, sería CA-CA. En este caso tenemos lo que sería un triac. El triac sería una asociación, parecía una asociación de dos tiristores. Entonces debemos tener en cuenta la polarización de ambos tiristores para poder conocer la corriente. Debido a que el caso anterior y en este caso tenemos una carga resistiva, la corriente en nuestra carga va a tener la misma forma de onda que la tensión en la misma. Nuestra fuente es alterna, sería esta que estamos viendo aquí. Entonces debemos tener en cuenta la polarización y también el ángulo de disparo. Tenemos nuestra puerta. Primeramente, cuando tenemos el semiciclo positivo, sería este el diodo que se encontraría en la polarización directa. Él entonces podría conducir desde el momento en que reciba el disparo. Vemos que recibe el disparo aquí. A esto vamos a ir denominando alfa, que sería el ángulo de disparo. Entonces, desde este punto, él se encuentra en una polarización directa y activo, ya que ha recibido el disparo. Entonces, tendríamos esta forma de onda, debido a lo que estábamos observando. Sin embargo, cuando tenemos el semiciclo negativo de nuestra fuente, él entraría en un estado de polarización inversa, pero este tiristor sí estaría polarizado en forma directa. ¿Por qué? Porque está recibiendo una fuente de tensión negativa con su terminal negativo. Entonces, por eso está polarizado directamente y podría conducir desde el momento en que reciba el disparo, que es lo que estamos viendo aquí. Aquí recibió el disparo en alfa y a partir de ahí empezó a conducir. Es por eso que esta es la forma de onda que apreciamos en nuestra carga R. Ahora bien, tenemos este otro circuito, que es un convertidor CACC, porque tenemos una fuente alterna, y a la salida tenemos una continua, si bien esta continua posee alto rizado, es decir, no es una línea eh, recta, sería continuo. Entonces vamos a analizar un poquito, debemos tener en cuenta ambos tiristores. En este caso tenemos una corriente I1 con este sentido. Tenemos aquí positivo, negativo en nuestra fuente, entonces sería así. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos positivo, negativo. Entonces tenemos una corriente I2. Y debemos tener en el resistor una corriente I, donde esta corriente I es el efecto de sumar
nuestra corriente I1 y nuestra corriente I2. Entonces vamos a analizar primeramente esta parte del circuito y luego esta parte, y lo que obtenemos de esas corrientes vamos a sumarla y ahí tendríamos la corriente total en nuestro resistor. Entonces vemos, cuando tenemos esta fuente con esta forma de onda, en el semiciclo positivo, nuestro tiristor estaría polarizado directamente. Entonces, podría conducir desde el momento en que reciba el disparo. El disparo le llamamos alfa. Entonces, aquí él ya podría conducir, sin embargo, todavía no recibió recién en alfa. A partir de ahí conduciría. Y aquí entraría en bloqueo, que corresponde al semiciclo negativo. Lo mismo debemos tener en cuenta aquí abajo. Sin embargo, en esta parte vemos que nuestro tiristor 2 está polarizado inversamente, es decir, el terminal positivo de la fuente con el negativo de nuestro tiristor. Entonces el mismo no conduciría en el ciclo positivo, pero sí podría conducir en el negativo. El mismo empieza a conducir en alfa. Entonces ahí. Entonces aquí tenemos I1 y tenemos I2. Entonces vamos a ver qué sería I. Y es la suma de ambos, la suma algebraica de ambos. Esta corriente viene así, I1 más al menos, y aquí esta corriente viene así. Entonces podemos ver cómo tienen signos opuestos. Entonces debido a esto es que este semiciclo, perdón, esta parte en que conduce una corriente negativa pasa a ser positiva, debido a que son opuestos, ya que tenemos I1 menos I2 es igual a I. Nosotros cuando hacemos la ley de nodos siempre utilizamos más, porque estamos hablando de una suma algebraica, pero realmente I2 sería negativo. Entonces sería así más menos I2, si consideramos solamente su módulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En vez de sumarse estas dos formas de onda y tener como resultado esto, que es lo que estábamos teniendo en el circuito donde usamos el TRIAC, estaríamos teniendo esto que vemos aquí. De aquí no conduce porque alfa todavía no alcanzamos el valor de alfa, que es el ángulo de disparo. Aquí conduce, esto sería mediante el tiristor 1. Luego aquí no conduce el tiristor 2 porque todavía no recibió el disparo. Aquí sí. Entonces, ahí conduciría y sería el tiristor 2. Entonces, es por eso que tenemos en nuestra carga esta forma de onda. Ahí. Sería la parte que no conduce por alfa y la parte que no conduce por alfa. Entonces, por eso tenemos de esta forma y no de esta forma. Tenemos un resultado diferente al circuito en el cual utilizamos el trial. Ahora vamos a empezar a manipular estas formas de onda que estábamos viendo cómo obtenerlas. Para ello vamos a ver algunos conceptos, como por ejemplo el valor pico o la amplitud máxima. En este caso tenemos una forma de onda senoidal. Entonces, este sería el valor pico o máximo. Cuando hablamos del periodo, sería el punto en donde o sea, vamos a tomar el tramo donde la función no se está repitiendo. Si nosotros hiciéramos una prolongación, esta forma de onda sería así. Entonces podemos ver que a partir de aquí se empieza a repetir. Quiere decir que hasta este punto donde aún no se repetía, ese sería nuestro periodo. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería el valor eficaz. Nosotros cuando tenemos formas de onda senoidal estamos habituados a utilizar raíz de 2. Decimos, tomamos el valor máximo y lo dividimos con raíz de 2 y tenemos el eficaz. Pero esto solamente se aplica cuando tenemos formas de ondas senoidales. Cuando tenemos otras formas de onda, por ejemplo esta o cualquier otra forma que estuvimos viendo, ya no podemos efectuar de esa forma, entonces debemos recurrir a esta fórmula.
Si nosotros reemplazáramos en esta fórmula la forma de onda senoidal, vamos a obtener raíz de 2 y es de ahí que surge eso. Este valor eficaz, entonces, viene definido por la raíz cuadrada de la integral de la función al cuadrado delimitado en el periodo, y esto lo debemos dividir por el periodo antes de aplicar la raíz cuadrada. Otra cosa a tener en cuenta, otro concepto sería el del valor medio, donde el valor medio en una función senoidal es 0, ya que es la integral de la curva. Tenemos aquí un área A. Cuando integramos una función, nosotros tenemos el área de debajo de esa curva, de la curva de la función. Entonces aquí tendríamos A y aquí tendríamos menos A. Al efectuar la suma de eso tendríamos A menos A 0. Entonces es por eso que el valor medio en una función de onda, perdón, en una onda senoidal, en una función senoidal, tenemos el valor medio igual a 0. Mientras que en los otros casos no. Por ejemplo, en este caso aquí tendríamos área A y aquí nuestra área tendría un valor de 0. Entonces al sumar eso, nuestro valor medio sería A. Entonces depende mucho de nuestra función. Vamos a ver cómo se escribe lo que sería la forma de onda. Si tenemos una función senoidal, correspondería esto. Voy a mudar aquí. Correspondería esto. Correspondería a esto, donde A es la amplitud máxima. En este caso nuestra senoidal representa una corriente, así que vamos a colocar I. Sería A la amplitud máxima por seno WT más alfa. ¿Qué sería alfa? Alfa sería el ángulo en donde empieza nuestra función senoidal. Si nuestra función estuviese iniciando aquí, entonces ya contaría con un ángulo, que es el que vemos aquí. En este caso es 0, porque sale del origen. Vamos a tener en cuenta lo que sería nuestra frecuencia, que es 1 sobre el periodo. Hemos ya visto lo que es el periodo. Aplicamos todo esto, entonces 2pi por nuestra frecuencia es 1 sobre 0,02 en este caso. Porque tenemos aquí, vamos a tomar en cuenta este que es la fuente. Vamos a trazar encima. Esta sería nuestra función. Entonces, desde aquí hasta aquí sería nuestro periodo. Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, frecuencia tendría un valor de 50, que es 1 sobre 0,02. W sería 2pi por frecuencia, que sería 2pi por 50. Finalmente, 100pi. Alfa ya hemos visto por qué tiene el valor de 0. Entonces, ya podemos reemplazar en nuestra fórmula. Entonces, al reemplazar eso, vamos a considerar una amplitud de 20. En este caso, no tenemos esa información. Entonces vamos a considerar 20 por seno de 100pi. Este gráfico que tenemos aquí es para que podamos darnos cuenta que si calculamos el valor eficaz, sería ya de esta función. Esta sería la forma de onda de lo que estamos obteniendo en nuestra carga. Entonces vamos a tener que aplicar eso a esta función. Entonces aquí tenemos el periodo. Debemos extraer solamente esta función senoidal hasta el semiciclo positivo y luego tendríamos 0. Nuestra amplitud sería de 1. Todo eso vamos a poner en práctica la próxima clase, ya empleando las fórmulas que hemos visto. Entonces, primeramente debemos poder reconocer la forma de onda de nuestra carga. Una vez que reconocemos la forma de onda de nuestra carga, pasaríamos a lo que es hacer el cálculo de nuestro valor eficaz y nuestro